Las noticias de hoy en Estados Unidos. The Washington Post destaca en su primera página que amplía la ventana de oportunidades para asegurar a los norteamericanos el presidente Biden. Y con relación a este tema, leo lo siguiente. El presidente Biden ordenó que los mercados de seguros de gastos médicos operados por el gobierno abran un periodo especial de inscripción, ofreciendo cobijo a los estadounidenses que no cuentan con cobertura en momentos en los que la propagación del coronavirus sigue siendo peligrosamente alta y las vacunas contra la enfermedad aún no están disponibles de manera generalizada. Biden firmó una orden ejecutiva en la que instruyó al mercado healthcare.gov que reciba nuevas solicitudes para seguros de gastos médicos subsidiados, algo que el gobierno del expresidente Donald Trump se había negado a hacer. También instruyó a su gobierno a que considere revertir otras políticas implementadas por Trump en el tema de salud, como en el tema del aborto y la imposición de requerimientos de empleo para la gente de bajos ingresos, para que la gente de bajos ingresos pueda beneficiarse del programa Medicare. No hay nada nuevo que estemos haciendo aquí más que restaurar la ley de cuidado de salud asequible y el Medicaid a la forma en que eran antes de que Trump se convirtiera en presidente, dijo textualmente Biden mientras firmaba las directrices en la oficina oval. Declaró que estaba revirtiendo el ataque de mi predecesor a la salud de la mujer. Y hay otra información que destaca el Washington Post. La señora Nancy Pelosi ayer soltó una frase fuerte, dijo: el enemigo está adentro del Capitolio, se refería la señora Pelosi. Esto en alusión a que tienen radicales armados entre algunos de los representantes, en particular la señora Marjorie Taylor Greene, quien es quizá la más extremista. Creo que es espantoso y pienso que el foco debe estar en el liderazgo republicanos en esta Cámara de Representantes por el desdén que tienen por la muerte de esos niños. Eso lo dijo Nancy Pelosi, cuestionando el liderazgo republicano por asignar precisamente a Marjorie Taylor Greene en el Comité de Educación, pese a que la representante por Georgia ha puesto en duda la veracidad de tiroteos masivos ocurridos en las escuelas. ¿Qué podrían estar pensando los republicanos? O pensar es una palabra muy generosa para describir lo que pudieran estar haciendo, se preguntó la señora Pelosi. El enemigo está adentro. Tenemos miembros del Congreso que quieren traer armas al Pleno y han amenazado con violencia a otros miembros del Congreso. La señora Greene, una férrea defensora del expresidente Trump y promotora de teorías conspirativas como el QAnon, ha dicho en el pasado que los tiroteos masivos como el de Las Vegas o en la escuela de Parkland en Florida habían sido operaciones montadas por los liberales para restringir el derecho al porte de armas que consagra la segunda enmienda de la Constitución. En The New York Times, entre los grandes titulares, está las decisiones del presidente Biden con relación a los impuestos, y tenemos también acá el tema en el Senado, en la Cámara de Representantes, el riesgo, el peligro que suponen los extremistas. En temas de salud, aquí hay una noticia delicada. Viene desde la ciudad de Columbia, en Carolina del Sur. La nueva variante del coronavirus identificada en Sudáfrica ha llegado a Estados Unidos con 2 casos diagnosticados en Carolina del Sur. Los 2 casos no parecen estar relacionados y las personas no han viajado recientemente.
dijo el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur. Es aterrador porque significa que puede haber más casos no detectados en el estado, dijo el doctor Krutika Kupali, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Médica de Carolina del Sur, en Charleston. Probablemente está más difundido. El arribo de esta nueva variante, ya en auge en otros países, demuestra que la lucha contra este virus mortal dista de haber terminado, dijo el doctor Brannon Traxler, director interino de Salud Pública, en un comunicado. Mientras más vacunas contra el COVID-19 vienen en camino, las cantidades son limitadas. Cada uno debe comprometerse en esta lucha reconociendo que todos estamos en primera línea. Y con relación al COVID, tenemos acá lo siguiente. El principal ente regulador del gobierno de Estados Unidos emitió ayer nuevas recomendaciones relacionadas con la pandemia, afirmando que la campaña de vacunación no ha cumplido las expectativas. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos sugirió que el Departamento de Salud y Servicios Humanos desarrolle y ponga a disposición del público una estrategia nacional integral de prueba de coronavirus que incorpore las 6 características de una estrategia nacional eficaz. Las características incluyen un propósito claro, evaluación de riesgos y coordinación. Tal estrategia podría basarse en documentos existentes en el Departamento de Salud, que el Departamento de Salud, ha producido para el público, y el Congreso, para permitir un enfoque de pruebas para que el ataque a la pandemia sea más coordinado. El Departamento de Salud también debe crear un comité de expertos que incluya profesionales de la salud con conocimientos de los sectores público y privado, el mundo académico y organizaciones sin fines de lucro, o utilizar uno existente para revisar e informar sistemáticamente y reportar estándares indicadores de salud. Y las vacunas pues tardan en llegar, y esto complica considerablemente todo el panorama de salud en los Estados Unidos. El reloj indica en este momento las 7:17 de la mañana. Capicúa. Estas son las noticias de Venezuela. A ver, tenemos informaciones varias. Transparencia Internacional, Venezuela destaca, Transparencia Internacional destaca que Venezuela es el país más corrupto de América Latina. Venezuela está entre los 5 países percibidos como más corruptos de los 180 evaluados por Transparencia Internacional, y es el primero en Latinoamérica, según el índice de percepción de la corrupción. Venezuela obtuvo 15 puntos en una escala del 0 al 100, siendo 0 corrupción elevada, de acuerdo con el informe de la organización, publicado en el día de ayer. Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, dice que este resultado no es sorpresa. Esa es la tendencia de la percepción de corrupción en Venezuela en los últimos años, y no creo que ningún venezolano tenga dudas sobre esa clasificación. De Freitas señaló que incluso las autoridades han hecho mención de la necesidad de atacar este problema. Sin embargo, agregó, el uso político de la corrupción nos ha hecho mucho daño cuando se usa para atacar al enemigo, al contrincante, al que está del otro lado de la acera política, y no se toman medidas reales. Esta situación se traduce en una afectación terrible a toda la población, pero especialmente a quienes no tienen cómo superar las limitaciones que día a día imprime la corrupción. En América, el país menos corrupto es Canadá, seguido por Uruguay, y en tercer lugar Estados Unidos. Venezuela es el más corrupto lejos, antecedido por Haití. Aquí hay una nota que viene de la Deutsche Welle, la voz de Alemania, y citan algo publicado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, diario alemán de Frankfurt.
no es un cambio político, dice un alto funcionario. Aunque la Unión Europea no reconozca a la nueva Asamblea Nacional, el mandato del anterior ya concluyó y Guaidó ya no es el presidente. Sin embargo, se apuesta porque pueda poner de acuerdo a la oposición. Esa es la condición para que se produzca el cambio político que Josep Borrell apoya con todas sus fuerzas, dice el funcionario entrevistado en este diario alemán. Borrell trató el año pasado una y otra vez de ejercer algún tipo de influencia sobre el régimen. En otoño envió a su jefe de gabinete a Caracas para pedir el aplazamiento de las elecciones a la Asamblea Nacional, todo en vano. La declaración de la Unión Europea, donde ya no reconoce a Guaidó como presidente, enfadó a Guaidó y sus seguidores en Venezuela, dice este diario alemán. Pero en realidad se trata de un gesto realista, porque allí apenas nadie ve a Guaidó como presidente interino. Hace 2 años la situación era diferente. El joven diputado ascendió como de la nada a oponente de Maduro. Su proclamación como presidente interino, débilmente sustentada sobre algunos artículos de la Constitución, formaba parte de una estrategia acordada previamente con Washington. Se suponía que el régimen de Maduro se doblegaría en pocos días ante la presión del reconocimiento internacional de Guaidó. Pero Maduro, gracias a la lealtad del ejército, se mantuvo en el poder y el fracaso de Guaidó se hizo cada vez más evidente. Pues esa es la situación tal como se ve en el exterior. Leo en el Pitazo, bancos venezolanos comenzaron emisión de tarjetas de débito para cuentas dolarizadas, según la agencia Reuters. 4 fuentes ligadas al sector bancario dijeron a Reuters que ya comenzó el proceso para emitir las tarjetas que estarán asociadas a cuentas en dólares. También detallaron que el Banco del Tesoro anunció una tarjeta de crédito en dólares. Y en otras informaciones tenemos toda la polvareda que se ha levantado por el diálogo entre Fede Cámaras y Jorge Rodríguez. Hoy, por cierto, llevaremos a ustedes la entrevista que ayer en nuestro programa En Conexión hicimos con Ricardo Cusano, el presidente de Fede Cámaras. Y cierro con esta información que nos habla de la violencia en la ciudad de Caracas. Esto viene en Analítica. Un nuevo enfrentamiento entre bandas delictivas y cuerpos de seguridad nacional se registró en la tarde-noche de ayer en la Cota 905 en Caracas. Según información suministrada por el periodista Román Camacho, la causa sería una presunta emboscada por parte de los integrantes de las bandas El Coqui, Garbis y Vampi contra miembros de la Policía Nacional Bolivariana. 4 motorizados de la policía fueron emboscados y debieron movilizar vehículos blindados para el rescate. El resultado, un funcionario herido, heridas leves, se encuentra estable. El periodista señaló que al momento del hecho los funcionarios se encontraban en la entrada de Los Laureles en un procedimiento con un inquilino por alteración del orden público dentro del edificio. Los gariteros, los vigías, digamos, de la Cota 905 vieron las comisiones y dispararon contra los uniformados. Esto parece una crónica de guerra o de una película del oeste, ¿no? Pues así se vive en la ciudad de Caracas. La primera página del Nacional, para cerrar ya, Venezuela-Guyana, se agudiza la disputa por el Esequibo. Aunque las tensiones por el control de esa región rica en recursos minerales han persistido durante casi 2 siglos, en los últimos meses se han incrementado. El 21 de enero, autoridades venezolanas interceptaron 2 embarcaciones guyanesas por supuestamente pescar ilegalmente en aguas venezolanas. El gobierno de Guyana asegura que operaban dentro de la zona económica exclusiva y ha elevado una protesta ante la Organización de Estados Americanos. Y aumentó el precio de los pasaportes y de las prórrogas. Gustavo Vizcaíno, director del Servicio Autónomo de Identificación y Extranjería, informó que el trámite para obtener un pasaporte venezolano, por el que se pagaban 2 petros, ahora cuesta 3,35 petros, lo que equivale
a 336.818.979 bolívares. ¡Qué barbaridad! La prórroga del documento pasa de 1 a 1,67 petros. Es decir, una prórroga cuesta 167.906.774 bolívares. Y dice el Nacional que República Dominicana también dejó de reconocer a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional anterior. El reloj indica que ya son las 7:25 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra pauta del día de hoy, viernes 29 de enero, vamos a comenzar en la ciudad de Baltimore, en Maryland, para conversar con Sergio Ursúa, economista y profesor en la Universidad de Maryland. Atrapada en las garras de la peor pandemia en un siglo, la economía estadounidense sufrió el año pasado la mayor caída desde 1946. El crecimiento del 4% en los últimos 3 meses de 2020 estuvo por debajo de las expectativas y apenas alcanzó para amortiguar un poco el golpe. La futura secretaria de Comercio promete ser agresiva con China, pero Pekín le advierte a Biden: contener a China es una misión imposible. Abordaremos con él, pues, la situación económica de Estados Unidos. Luego colocaremos, como les habíamos dicho, la entrevista con Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras, muy interesante, de verdad. Y allí iremos a Berlín para hablar con Luciana Torchiaro. Ella es la coordinadora para Latinoamérica y el Caribe de Transparencia Internacional, para hablar de ese ranking de Venezuela como el país más corrupto de América Latina, según el ranking establecido por Transparencia Internacional. De Berlín viajaremos a Nueva York para conversar con la periodista Celia Mendoza. Una investigación realizada por el fiscal general del estado de Nueva York concluyó que la administración del gobernador Andrew Cuomo subestimó las muertes relacionadas con el coronavirus en hogares de ancianos hasta en un 50% por escasez de vacunas. Nueva York detiene la campaña de vacunación contra el COVID-19. Y allí iremos a Caracas para conversar con el economista Ángel Alvarado, fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas. Alvarado aseguró que la hiperinflación ha pulverizado al gigantesco petroestado venezolano, que en 7 años ha reducido su tamaño al 99%. Indicó que los sectores más deprimidos durante el 2020 fueron el de finanzas, administración pública, petróleo y comercio y manufactura. De Caracas vamos a ir a Culiacán, en el estado de Sinaloa, en México, para hablar con Zoraida Gallegos. Ella es periodista de investigación. Los diputados mexicanos de Sinaloa desviaron en la anterior legislatura 506 millones y medio de pesos, unos 30.600.000 dólares, a través de más de un centenar de empresas fantasmas, según una base de datos del Servicio de Administración Tributaria. Menudo escándalo viene en el estado de Sinaloa, que es un estado marcado por el narcotráfico. Bien, esa es nuestra agenda para el día de hoy. En viernes 29, acá en Día a Día. Recuerden que estamos con ustedes por Mundial 990M, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM. El editorial con César Miguel Rondón. Impacta cuando uno lee, por ejemplo, el reporte que trae el diario de Frankfurt en Alemania, explicando por qué la Unión Europea ya no reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado. Y en el Nacional, pues venimos y nos topamos con que
República Dominicana dejó de reconocer a Guaidó y a la Asamblea Nacional. El punto está, como analizaba el diario alemán, en que en la práctica se planteó en enero del 2019 una ofensiva riesgosa. Juan Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional y esa presidencia desconoció las elecciones del año anterior, según las cuales Nicolás Maduro era el presidente de la República. Al ser así, no había presidencia y había que nombrar un presidente interino. Y es entonces cuando en una plaza pública, el 23 de enero, Juan Guaidó, en tanto presidente de la Asamblea Nacional, se proclama presidente de la República, presidente interino de la República. Era una estrategia planteada desde Washington, según se pudo conocer. Lo cierto es que el propio Trump dijo en algún momento que a él le habían vendido que salir de Maduro era muy fácil. Pues no resultó tan fácil. Y no resultó por inconvenientes de todo tipo. Dice el diario alemán porque cuenta con el apoyo del ejército. Eso es cierto. Pero también hay otros detalles que han hecho que 2 años después, en enero del 2021, Maduro siga fortalecido en el Palacio de Miraflores y la oposición fracturada, tanto que ya se habla hasta de las oposiciones en Venezuela. Es un balance lamentable y penoso, sin duda, pero es el balance de la realidad.